Bueno, probando. Sí, muy bien, se oye muy bien. Buenos días a todos, bienvenidos. Un nuevo día. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Muy bien. Vamos a estudiar un poquito antes, porque ya saben que, aunque dice las 10:30, parece ser que realmente van llegando un poquito después, así que mientras aprovechamos el tiempo, hay algo aquí que nos cuesta mucho trabajo, yo me incluyo en ese aspecto, como en las enseñanzas tradicionales de los Vedas, el yoga, se hace mención de la gran importancia del maestro espiritual, ¿verdad? Digamos, en este caso el maestro de Banand y todos los maestros del linaje de donde procede. Bueno, dice aquí: lo importante no es saber trabajar, lo importante no es trabajar, sino saber trabajar. El maestro es indispensable, pues éste enseña al discípulo a servir de instrumento para que la humanidad se supere. Hay quienes trabajan todo el día y reciben como recompensas unas pocas monedas. Otros trabajan solo fracciones de una hora y ganan cientos de dólares. Todo depende de cómo se utilice la ley del karma. En la vida espiritual sucede lo mismo. Las acciones que hay que ejecutarlas a su debido tiempo, ni antes ni después. Por esta razón conviene seguir las indicaciones del maestro con humildad y sinceridad, sin discusiones, porque él conoce muy bien la ley de compensación. Solo así se progresa con una rapidez asombrosa. Cuando las personas adineradas observan a un estudiante con pocos recursos económicos, pero con mente despierta y gran interés en estudiar, ellos ofrecen becas de estudio y brindan todas las facilidades para que este joven se haga profesional, porque captan la sinceridad y el esfuerzo que intenta hacer esta persona. También el maestro espiritual da su apoyo, gracia y ayuda a todo discípulo con sumo interés en lograr un desarrollo espiritual, para que éste logre lo antes posible la sabiduría y sea un instrumento para ayudar a la humanidad. La bendición de los padres es importante en nuestro desarrollo, pero la gracia del maestro es algo más grande aún. Sin esta, la vida espiritual es muy difícil. Con la gracia del maestro, todo se facilita en la vida espiritual del discípulo. Esta es el motor que impulsa al estudiante hacia la profundidad espiritual. El discípulo que está sincronizado mentalmente con el maestro siempre tiene una protección especial. No hay nada que temer. En cualquier situación difícil, el maestro le está ayudando, sin importar la clase de persona que sea, ni el tiempo que lleve en el mantra yoga meditación. Un día, semanas, meses, años. Esta vigilancia del maestro para con sus discípulos es uniforme. En muchas ocasiones los discípulos se cierran las puertas de ellos mismos porque tienen su mente tan nublada que no pueden captar nada. Entonces ellos piensan que el maestro se olvidó de ellos. Cuando existe armonía entre maestro y discípulo, antes de que el maestro piense o desee algo, ya el discípulo conoce qué debe hacer, cuándo y cómo. La unión entre maestro y discípulo es algo muy bello.
Esta estrecha relación se establece a través de las prácticas continuas de la meditación. Un comentario es que si ustedes estudian o se informan, todos los grandes maestros de la humanidad han tenido sus maestros, todos. Por ejemplo, en la iglesia, vamos a decir, la iglesia católica, Santo Tomás de Aquino, que fue el doctor angélico, el padre de la teología cristiana católica, su maestro fue el obispo de Ratisbona, Albertus Magnus. Y no me acuerdo de otros, pero por ejemplo, Leonardo da Vinci tuvo sus maestros, Gandhi tuvo sus maestros, Yogananda tuvo su maestro, su gurú y su paramgurú, y si analizamos hay muchos ejemplos de grandes maestros que han tenido sus maestros. Entonces, si ellos, es decir, grandes almas han tenido sus maestros, no crean que es algo así nomás, ¿verdad? Entonces, en el Geranda Samhita y en el Shiva Samhita, que son textos muy antiguos en sánscrito, se menciona mucho esto que está diciendo aquí el maestro de Manant, ¿verdad? La gran importancia del gurú, como que es el que da el toque de gracia final. Hay algo ahí que nos cuesta mucho trabajo entender, pero podemos reflexionar sobre ello y entonces comprender un poco más esa importancia, ¿no? Bueno, claro, el ego dice, no, el ego no se va a dejar. Dice que siempre creemos que somos autosuficientes y podemos llegar ahí, sí, pero hay que primero ser discípulo para poder llegar a ser maestro, ¿verdad? Es un proceso natural. Es muy importante contar con la gracia del maestro, pues solo a través de se llega a conocer al Ser Supremo. Puede ser que algunas personas, muy pocas, no requieren de un maestro espiritual. Son muy raras personas porque ya tienen un trabajo hecho en vidas anteriores, ¿me explico? Por eso es que ellos ya lo pueden lograr, ya vienen a concluir un trabajo que habían empezado vidas atrás, y probablemente muchas vidas atrás. El mismo Jesús, el Cristo, él estuvo un tiempo como discípulo de Juan el Bautista. Él mismo estuvo como miembro de los ¿quiénes eran? Esenios. Los esenios, exactamente. Este es un grupo, una secta muy estricta, llevaba una vida de pureza ejemplar, es decir, eran muy conocidos y muy respetados en su época cuando existieron. Dentro de muchas cosas ellos se sumergían, es decir, tenían 3 baños al día, andaban vestidos de blanco, eran vegetarianos y era muy estricta su disciplina. Entonces Jesús estuvo años con ellos y también se dice que estuvo en la India con maestros en la India. Entonces, también se dice que, ahí se menciona que Jesús fue una reencarnación de Elías. Hubo 2 profetas anteriormente, Elías y el otro era Eliseo. Entonces, Eliseo había logrado ya una realización mayor y Elías era discípulo de Eliseo. Entonces, cuando Eliseo ya iba a trascender, dejar su cuerpo físico, le dice su discípulo Elías, yo quiero lo que tú tienes, maestro, yo quiero lo que tú has realizado, ¿verdad? Pero como había una comunión tan íntima entre los dos, le dijo, lo tendrás, ¿verdad? Y tendrás el doble de lo que yo he realizado en esta. Entonces se dice, ¿verdad?, que ya cuando reencarna Jesús como la reencarnación de Eliseo y Juan el Bautista como Elías, entonces ahí se invirtieron los papeles. Después ya Jesús llegó a ser el maestro de Juan el Bautista.
¿verdad? Entonces son cosas que lo hacen a uno pensar, reflexionar. Mediten ustedes y saquen sus propias conclusiones. Entonces, por esta razón, dice, el maestro espiritual es el Hijo de Dios. Usted nunca podrá llegar al Padre sino a través del Hijo. Fíjense, qué interesante que un maestro contemporáneo diga lo que Jesús decía: ninguno puede ir al Padre si no es a través de mí, ¿verdad? Pero hay que saber entender eso. Es decir, no se refería al Jesús histórico, ¿verdad? Sino a través de la conciencia crística manifestada en ese cuerpo físico llamado Jesús de Nazaret. ¿Me estoy explicando? Entonces, quiere decir que nadie puede llegar al Padre si no es a través de la conciencia crística, la conciencia cósmica, la conciencia búdica. Es lo mismo. Entonces, fíjense qué importante es saber interpretar estas enseñanzas que están ahí, ¿verdad? Por ese sentido, bueno, dice, ¿verdad? El maestro espiritual es el Hijo de Dios. El Hijo con mayúscula quiere decir el Hijo que ya realizó la conciencia divina, que ya es un ser totalmente realizado. Todos somos hijos de Dios, pero todavía no llegamos a ser, es decir, a tener esa identificación verdadera, porque todavía nos falta expandir nuestra conciencia, ¿verdad? Hasta fundirnos con Dios. O con Buda, dirían los budistas, o tal vez los mahometanos dirán con el profeta Mahoma o con Alá. Y así cada tradición tendrá sus propios maestros, ¿no? Pero el concepto es el mismo. Entonces, y lo vemos hasta en la vida mundana, ¿no? En la vida cotidiana. Cuando la pareja, es decir, una pareja, están realmente muy unidos, pues entonces ese es un matrimonio o esa unión muy feliz, ¿no? Aunque no se da con mucha frecuencia, pero sí sucede, ¿no es cierto? Verdaderamente unidos. Es decir, por eso cuando dos corazones puros se unan, nadie puede deshacer esa unión. Pero es muy raro que haya dos corazones puros, ¿verdad? Entonces, el aspirante a la vida espiritual puede meditar por años y años, haciendo miles de sacrificios y austeridades, pero no va a lograr ningún desarrollo espiritual, sino es por la gracia del Maestro. Solo a través del Maestro puede el discípulo elevarse por sobre todas las miserias de la vida y lograr un profundo desarrollo espiritual. Pues por algo están diciéndonos todo esto, ¿no? Por algo, y tenemos ejemplos vivientes, o sea, no es que haya un caso. Todas las grandes almas han tenido sus maestros. Entonces nosotros, si realmente logramos una identificación con un maestro espiritual, con mayúscula, maestro de Banán, cualquier otro maestro que ya tenga ese nivel, ¿verdad? No importa de qué escuela sea, de qué región, de qué cultura, es lo mismo. Cuando logramos esa identificación, nuestro crecimiento es mucho mejor. Pero hay algo como en la tradición siempre, el hijo siempre, antes de irse de su casa, pedía la bendición de su padre, ¿no? Y de la madre. ¿No es así? Entonces, padre, madre, dame la bendición, voy a continuar mi vida, lo que sea, ¿no? Fíjense, si eso es en el plano terrenal, ¿no lo será en el plano espiritual? Yo creo que sí, ¿verdad? O si no, piénsenlo ustedes, medítenlo. El discípulo no puede ocultar nada a su gurú, porque entonces se rompe la sutileza de la relación personal, maestro-discípulo. Así se pierde parte de la ayuda y la enseñanza del maestro. Muchos alumnos cambian de maestro espiritual con tanta facilidad como cambian de vestimenta.
El maestro no es por horas, días o semanas. El maestro es para toda la vida. Si se cambian de pareja, ¿no se va a cambiar de maestro? Con mucha facilidad, ¿no? Yo sé que esto no es muy agradable, pero bueno, la verdad tiene que prevalecer. Algún día el discípulo será maestro y tendrá discípulos y así sucesivamente continúa la cadena discipular. Esta es una tradición sagrada existente hace miles de años con la finalidad de conservar las enseñanzas de la yoga y la meditación puras y profundas, sin desviaciones. Así la enseñanza no pierde su esencia y todas las generaciones pueden disfrutarlas. Solo el maestro puede hacer maestros. Un visitante le hace la pregunta: ¿puede un discípulo llegar a tener más desarrollo espiritual que su maestro? Respuesta del maestro: es posible, pero aún así el discípulo siempre mantiene un gran respeto, obediencia y humildad ante su gurú. El maestro siempre es el maestro. Yogananda Paramahansa, aun siendo ya un Paramahansa, llegaba a visitar a su gurú Sri Yukteswar. Y él siempre, aunque ya era un gran maestro, probablemente de una realización superior, no se sabe, pero él siempre estaba en la actitud ante su maestro como su maestro, aunque tal vez haya logrado ya una realización mayor. Y si ustedes se acuerdan, ¿sí? Ahí en el Nuevo Testamento dice Jesús: lo que yo hago vosotros lo podréis hacer y aún cosas mejores podréis hacer. Qué tremenda enseñanza, ¿no? Así que no se sientan que no pueden, ustedes pueden, todos podemos llegar a ser Cristos en sentido de realizar la conciencia cósmica, la conciencia crística, la conciencia divina, como le quieran llamar, la conciencia búdica, son términos, pero todos podemos llegar ahí y ya que nos han dejado esa enseñanza, pues los maestros no dicen esas cosas así nomás, lo dicen con pleno conocimiento de causa, ¿verdad? El por qué lo dicen. Así que síganse preparando, sigámonos preparando para un día llegar a ser maestros y ayudar a otros en su desarrollo espiritual. Esa es la mejor ayuda que podemos hacer al ser humano, es realizarnos nosotros y ayudar a otros a que logren su realización. No hay ayuda más maravillosa que podamos brindarle a otro ser humano, empezando por uno mismo primero, ¿verdad? Muy bien. Muchas personas tienden a pensar que por estar al lado del maestro físicamente tienen su gracia, pero no es así. Hay personas que a miles de millas de distancia del maestro están más cerca de él que aquellos que le ven diariamente. Estar cerca del maestro significa ser constante en la práctica de la meditación. Fíjense. Ser sincero, humilde y obediente. ¿Por qué necesita un discípulo ser obediente? Como el discípulo no tiene un desarrollo espiritual, no puede comprender al maestro todavía. Si el discípulo comienza a dudar, a razonar o ignorar las enseñanzas del gurú, no logra un desarrollo con la profundidad esperada. Logrará un avance, pero no con la profundidad que pudiera lograr. El maestro sabe qué hay que hacer y cuándo hay que hacer ciertas acciones para que el discípulo no pierda el tiempo y logre la sabiduría lo más pronto posible. Solo el discípulo obediente progresa, los demás se quedan dando vueltas y más vueltas sin sentido. En mi último viaje a la India fui a saludar a un maestro espiritual. Este envió a uno de sus discípulos que entrara al río Ganges y se mantuviera allí.
El discípulo entró sin pensarlo en las heladas aguas del río que le llegaban al cuello y se mantuvo sereno y con los ojos cerrados. Esta fue la prueba del maestro para observar la obediencia del discípulo. Estamos lejos de esas pruebas ahorita, ¿verdad? Pero los maestros nos hacen pasar pruebas que no entendemos, que tal vez no nos gusten o no comprendemos, pero seguramente que van a servir para nuestro desarrollo espiritual, ¿verdad? O sea, que no todo es pinky pinky, sino que hay pruebas que uno pasa. Bueno, cuando un grupo de iniciados de un país trabaja sin egoísmo y en armonía en la obra del maestro, se pone en acción una fuerza que atrae al maestro a ese país. Por esta razón, el maestro les visita más frecuentemente. Trabajar en la obra del maestro es ayudar a la humanidad a lograr más paz, armonía y desarrollo espiritual. Esa es la forma más efectiva de ayudar a otros. ¿Se fijan? Entonces realmente la obra del maestro es ¿qué? Pues es servir a la humanidad. A eso se dedican ellos y nosotros debemos seguir ese ejemplo. Y es lo que nos va a dar la máxima felicidad que todos anhelamos. Muy bien, hasta aquí el maestro Gurudevanand y continúa, ¿verdad?, extendiendo sobre ese punto. Llega el momento en que el discípulo y el maestro son una misma cosa. Tal es su estrecha y profunda relación. Tal es la gracia del maestro. Como en las parejas, cuando llegan a ser verdaderamente unidos en el amor, pues son uno, ¿verdad? Son uno. Inclusive las parejas que aguantan muchos años, 50 años de casados o más, hasta se llegan a parecer mucho, ¿verdad? Los hábitos de uno los toma el otro y viceversa. Y eso en el plano cotidiano, imagínense, igualmente sucede en el plano espiritual. Las más profundas enseñanzas dentro de la filosofía yoga solo son transmitidas de maestro a discípulo. Cuando luego de un largo y duro entrenamiento, el discípulo demuestra que está preparado para manifestar ese torrente de sabiduría que es la realización directa del ser. Por eso el maestro es responsable por el desarrollo espiritual del discípulo. Y solo los discípulos obedientes son conducidos a las más grandes alturas espirituales. Nos cuesta mucho trabajo ser obedientes. Yo mismo he sido muy rebelde, obviamente con el tiempo me he vuelto más obediente, pero he pasado ese proceso de rebeldía. Y seguramente que todavía hay por ahí algunos aspectos que tendré que trascender, pero vamos, está claro pues que esa obediencia no es que vayamos a perder nuestra voluntad, no como, y entonces, ¿y mi voluntad dónde quedó? Pero es curioso que cuando, y eso hay muchos ejemplos, ¿verdad?, en la historia, de que cuando uno se vuelve obediente y por hacer así, decirlo así, nuestra voluntad es la del maestro, entonces ese ser crece, su voluntad crece como si nunca hubiera crecido de otra manera. Entonces, fíjense que parece un misterio, ¿no? Cuando uno se vuelve cada vez más obediente, o digámoslo de otra manera, cuando uno vive más de acuerdo a las leyes de la naturaleza, a las leyes cósmicas, que es lo mismo que ser obediente a las leyes del maestro, es lo mismo, ¿verdad?, vivir de acuerdo a las leyes de la naturaleza. ¿Se dan cuenta? No es algo diferente. Vivir de acuerdo a las leyes divinas, pues no es eso lo que los maestros nos están enseñando con su ejemplo. Entonces, nuestra voluntad se fortalece, tenemos entusiasmo, tenemos creatividad, tenemos
brota ese amor, esa compasión en nosotros, esa alegría, de esa manera, mucho más que si hacemos lo que a uno le place, ¿no? A nuestro ego le place. Entonces ahí está un mensaje que nos dan los maestros muy valioso, ¿no? Cuando los hijos son obedientes a los padres que tienen sabiduría, porque si se rebelan con padres que no tienen sabiduría, pues hacen bien en rebelarse. Pero cuando tienen sabiduría, entonces los padres pues les dan todo eso a sus hijos, ¿no? ¿A quién le van a ayudar más? ¿Al hijo que es muy rebelde o al hijo que es obediente? En lo bueno, ¿no? En lo correcto, no me refiero a padres que sean dictadores o que sean muy opresivos, no, me explico. Y entonces, bueno, si no, pues vamos a batallar más y sufrimos más en la vida, no pasa nada, simplemente pues nos van a llegar más cachetadas, más experiencias dolorosas en la vida, ¿no? Está bien, nosotros podemos escoger, pero que no nos podemos decir por qué nunca me dijeron. Estamos informados, entonces ahora ya uno toma su decisión, ¿verdad? Ahora esto no es motivo de tristeza, es motivo de alegría y de reflexión, ¿verdad? De reflexión. Entonces, se ve en todos los niveles, en un trabajo, ¿verdad? Si nosotros tratamos de complacer, es decir, somos diligentes en el trabajo, que nuestro jefe en un trabajo, en una empresa, nos dice, tenemos cierto trabajo que hacer, y seguimos sus instrucciones, pues ese jefe va a estar muy complacido con nosotros, ¿no? ¿Sí o no? ¿Hay alguien aquí? ¿Sí? ¿Hay vida aquí? Ah, bueno. Entonces, bueno, inclusive va a decir, bueno, él es muy diligente, voy a promoverlo en cuanto tenga una oportunidad y lo va a subir de nivel en la empresa, ¿o no? O le van a aumentar el sueldo. Y si hay un recorte de personal, estos se quedan. Fíjense, esto en el plano, como es abajo, es arriba. Como es arriba, es abajo. Es igual en lo espiritual, ¿verdad? Si nosotros complacemos a Dios o vivimos en armonía cada vez más con las leyes naturales, las leyes cósmicas, pues la vida nos va promoviendo, o Dios, como quieran llamarle, ¿no? En todos sentidos vamos a estar mejor. Muy bien, entonces, pues hacemos una pausa para que reflexionemos sobre esta importancia del maestro, de un guía en cualquier campo, no solamente en lo espiritual, ¿verdad? Si vamos a aprender a manejar por primera vez, ¿no será mejor que haya un experto que ya sepa manejar? ¿No? Aún en lo más básico. Si queremos saber sobre arte, sobre pintura, pues lo mejor es tomar clases de pintura con un pintor o pintora experta, ¿no? Que empezar yo solo, pues sí puedo, pero voy muy lentito. Uno desarrolla más rápido si uno tiene un maestro o maestra en el campo que sea. Obviamente en lo espiritual pues es más importante. Es claro eso, ¿verdad? No creo que es difícil de comprender. ¿No es así? Sí. Preguntar, porque dice hay que hacer la voluntad del maestro. Entonces, ¿se refiere a la voluntad del maestro de la obra, es decir, al maestro de Banal, o al maestro que tiene uno como gurú terrenal? Es lo mismo, por ejemplo, vamos a decir. Por ejemplo, si uno ya no hace como. Si, por ejemplo, yo me voy de acá y estoy en otra ciudad, y a lo mejor en ese lugar ya no hay un centro cultural. Entonces, para mí siento como que ese vínculo, esa relación energética entre usted y yo siempre va a estar a donde quiera que yo vaya. Sí. Sin embargo, entiendo entonces que
para estar en esta comunión, vamos, ya no lo voy a ver, pero a través, ¿cómo sigue uno esto? Es que vamos a decir, mire, es decir, por ejemplo, en realidad pues yo no estoy haciendo lo que como un individuo, como individuo quisiera hacer. Yo estoy tratando de hacer la voluntad del maestro, y que viene siendo la voluntad de los maestros, torpemente si quieren, pero estoy tratando de hacerlo. ¿Sí me explico? Entonces ahorita, digamos, es mucho más importante, o hay una influencia más fuerte ahorita con un servidor que no está el maestro Devanand, pero no quiere decir que nos reflexionemos y meditemos sobre sus enseñanzas. Es como, mire, digamos que los maestros son el sol, por decir, ¿no? Pero tenemos la luna. ¿Por qué la luna tiene tanta influencia en nosotros, que es muy chiquita comparada con el sol y con la tierra? ¿Por qué? Por su cercanía, ¿sí? El sol será enorme y maravilloso y tiene una influencia tremenda en nosotros, pero la luna tiene una influencia prácticamente igual, porque está muy cerquita de la tierra. ¿Me estoy explicando? Entonces ahorita la cercanía que hay entre nosotros, ¿verdad?, si es que la hay, pues quizás tenga más influencia, y yo mismo pues he seguido ese proceso, ¿no? Es decir, el maestro que tenía yo en carne y hueso, pues ese son los que más me han impactado. Su gurú, y en ese caso ahí decía que no importa que no esté cerca, ¿no? Exactamente, no importa. Era afirmar esa cuestión. Sí. Si de repente no estoy ya acá, vamos. Entonces, de todas formas ese vínculo está, ¿no? Porque exacto. en energía estamos conectados todos. Así es. Entonces, sí. Gracias, era solo. Ya ven ustedes que, por ejemplo, no sé, también ahí aparece, dice que benditos los que no lo han visto y creen en él. Pues viene siendo lo mismo, ¿verdad? Es que miren, es muy difícil, en la gran mayoría de los casos, es muy difícil uno poder tener esa comunión con un ser desencarnado. Sí se puede, pero no es nada fácil. Por eso los maestros encarnados, pequeños, medianos o grandes, tienen tanta influencia en nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno empieza en el proceso espiritual, este desarrollo en el que estamos, poder meditar vamos a decir, en el Cristo que no tiene forma, o sea, en Dios que no tiene una forma. Dios no tiene una forma, ¿verdad? Ni tiene un nombre en sí. Nosotros le damos una forma y un nombre porque nuestra mente limitada necesita algo que pueda comprender. Entonces, cuando uno empieza, y puede llevar muchos años, ¿verdad? Es decir, tener, en el mero comienzo, tener una imagen, por decir, de Cristo, de la Virgen, de Buda, no sé, de quién, puede ayudar mucho. ¿Sí? Es muy difícil, existe al principio, meditar en algo que no tiene forma todavía. Ya con el proceso de práctica y evolución, entonces ya el Cristo con forma desaparece y queda el Cristo sin forma. O sea, el ser puro, sin forma ni nombre. Son etapas que va uno poco a poco. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer nuestra meditación. A ver, una cuestión que pudiera servirles, miren. Sobre todo si ya ven que la mente siempre está muy inquieta. Traten de hagan un trato con su mente. Ustedes, el ser, el alma, le van a decirle, mira, querida mía, vamos a estar 30 minutos muy calladitos, por favor, no te preocupes por los problemas de ayer ni los de mañana. Terminando esto, seguimos con estos asuntos, ¿sí? Ahorita tú tranquila, vamos a estar sin pensar en nada, en pura
contemplación cósmica en éxtasis, nada más y nada menos. Muy bien. Con la actitud de no esperar ni buscar ni desear nada,